Hola, ¿qué tal amigos? Continuamos resolviendo ejercicios de primer parcial en la materia de álgebra. Esto para los estudiantes que estén inscritos con el licenciado José Montaño Romero. Ahora haremos un ejercicio 2 de un examen que se llevó a cabo en el semestre pasado, 2019. En este ejercicio nos dan conjuntos y nos piden hallar varios incisos que tenemos aquí, el inciso A, B, C, D y E. Cuando tenemos conjuntos, es recomendable que se pueda representar gráficamente en un diagrama de Venn-Euler. Entonces vamos a representarlo aquí. Generalmente los conjuntos, si son tres conjuntos, generalmente están intersectados. Y entonces es así que vamos a representarlo de esta manera. Ahí tenemos el conjunto universo, que es como un recuadro ahí en el diagrama. Y dentro del conjunto universo están los conjuntos A, M y N, ¿no? Podemos ir poniendo cada uno de los elementos dentro de cada conjunto. Y si hay algunos elementos que tienen en común, entonces los vamos a ir poniendo en la zona en la que se intersecten estos conjuntos. Por ejemplo, esta zona que está aquí al medio es la parte en la que se anotan todos los elementos comunes de los tres conjuntos. Veamos si esos tres conjuntos A, M y N tienen algún elemento en común, los tres. ¿Tienen algún elemento en común entre esos tres conjuntos? Observen que no existe ningún elemento en común entre ellos, por tanto, no hay una zona en la cual se intersecten los tres conjuntos. Pero quizás existan elementos en común entre dos conjuntos. Por ejemplo, entre el conjunto A y el conjunto M. Vamos a marcarlo de color amarillo. Vemos, por ejemplo, que tienen en común a la C, el conjunto A y el conjunto M. La letra C es un elemento en común. Otro elemento que tengan en común entre esos dos conjuntos, ahí si lo vemos, no hay ningún otro elemento que tengan en común. Entonces, esa C lo vamos a anotar en una zona en la cual se intersecten esos dos conjuntos. El conjunto A y el conjunto M se intersectan en esta zona. Aquí lo voy a anotar, C. Ahí, en esa zona es en la cual se intersectan los dos conjuntos, solamente los dos conjuntos. Fíjense, lo estoy pintando de color amarillo. Bueno, veamos si hay algún otro elemento más que tenga en común el conjunto A con el otro conjunto que es el conjunto N. Ahora le vamos a también pintar para poder darnos cuenta mucho mejor en esto. Vemos que el conjunto A tiene como elemento a la letra A minúscula. Ahí está. El conjunto N también tiene a la letra A minúscula. Entonces es un elemento en común entre ambos conjuntos. Veamos si también hay otro elemento. Vemos que el número 4, fíjense, el número 4 es del conjunto A y también es del conjunto N. Entonces tienen en común esos dos elementos. Vamos a anotar esos dos elementos en la zona en la cual se intersecten únicamente esos dos conjuntos. Fíjense, esa parte que he pintado de color verde es la zona en la cual se intersectan únicamente el conjunto A con el conjunto N. Entonces en esa zona vamos a anotar a la A y al número 4. Aquí anotaremos a la A y al número 4. Ahí está. Ahora veamos si tienen en común algún elemento entre el conjunto N y el conjunto N. Vamos a marcarlo de un color también distinto. Vamos a marcar esta zona. Y en esta zona es en la cual se intersectan únicamente el conjunto M con el conjunto N. Veamos qué elementos tienen en común. Vemos que tiene el número 2, el conjunto M. Y el conjunto N también tiene el número 2. Algún otro elemento más que tengan en común entre esos dos, y vemos que no, solamente el número 2. Entonces anotaremos ese número 2 en esa zona que hemos pintado, porque es la zona en la cual se intersectan únicamente el conjunto M con el conjunto N. Ahora anotemos los elementos correspondientes que le pertenecen únicamente a cada conjunto. Por ejemplo, en el conjunto A tenemos el número 1 que le pertenece únicamente al conjunto A. También luego tenemos los otros elementos, la letra A, C y el número 4. Entonces únicamente tiene a ese elemento que es el número 1 como elemento propio de este conjunto.
Esta parte que la estoy pintando de amarillo es la zona que es exclusivamente del conjunto A, ¿no? Ahí está, solamente el 1. Ahora veamos los elementos que son exclusivamente del conjunto M. Esos elementos serían el 5, vemos que el 5, y también la letra B, aquí la letra B, 5 y B, son exclusivamente y únicamente del conjunto M. Ahora anotemos los elementos del conjunto N, que son exclusivamente del conjunto N. Y ahí vemos que tiene únicamente a la letra D. Ahí anotaremos a la letra D. Ahí están los 4 elementos de cada uno de los conjuntos, ¿no? Vemos el conjunto universo y notamos que hay algunos elementos que falta anotarlos en nuestro diagrama de Venn-Euler. Esos elementos son, por ejemplo, el número 3. Anotemos el número 3 por aquí. Está fuera de los 3 conjuntos. Eso le pertenece al conjunto universo. Luego vemos también que tendríamos que anotar el número 6. Entonces lo anotaremos por aquí, el número 6. Y únicamente esos 2 números estarían fuera de los 3 conjuntos, porque luego el 1, el 2, el 4, el 5, las letras A, B, C y D ya están dentro de los conjuntos A, M y N. Entonces allí hemos completado todos los elementos del conjunto universo. Ahora recién procedemos a desarrollar y a resolver cada uno de los incisos. Por tanto voy a anotar aquí la solución. A este lado lo anotaremos solución. Comencemos con el inciso A. En el inciso A lo que nos piden es una intersección. Esa intersección entre el conjunto A, anotemos aquí el conjunto A, intersección, paréntesis, y dentro del paréntesis hay otra operación, M menos N. Debemos realizar primeramente esa operación, que está dentro de los paréntesis. M menos N será igual. Anotemos los elementos del conjunto M primeramente. Tiene como elementos a B, 2, 5 y también a la C. Cerramos llaves y luego tenemos que hacer una diferencia, una resta con el conjunto N. Anotemos los elementos del conjunto N. Esos son el 2, A, 4 y también D. Y cerramos llaves. Bueno, ¿en qué consiste esto de la diferencia o resta de dos conjuntos? Tienes que tomar en cuenta únicamente los elementos del primer conjunto, pero que no se repitan en el segundo conjunto. Entonces vamos a ir marcando aquellos elementos que son únicamente del conjunto M y que no se repitan en el conjunto N. Vemos que la letra B solo está en el conjunto M. Entonces sí se lo toma en cuenta. Ahí le pondremos una marquita. Yo lo voy a ir tiqueando. Luego, el número 2 está en el primer conjunto y también está en el segundo conjunto. No podemos tomarlo en cuenta. Luego tenemos el número 5. Es únicamente del conjunto M. No está presente en el segundo conjunto, que es N. Por tanto, sí se lo toma en cuenta. Luego tenemos a la letra C. Está presente únicamente en el conjunto M y no en el conjunto N. Les repito nuevamente que cuando se hace una resta, una diferencia de dos conjuntos, se toma en cuenta únicamente aquellos elementos del primer conjunto, pero que no se repitan en el segundo conjunto. Si lo vemos en la gráfica, les voy a explicar también en la gráfica, los elementos que son únicamente del conjunto M son estos elementos que están en esta zona que lo estoy pintando de amarillo. Esos serían los elementos que son solo del conjunto M, pero no le pertenecen al conjunto N. Esa es la representación gráfica, en caso de que pueda pedirles una representación gráfica. Y ahí anotaremos entonces los 3 elementos resultantes de esta operación entre estos dos conjuntos. M menos N es igual a B, 5 y C. Y ese es el resultado entonces del paréntesis. Ahora tendríamos que hacer una intersección entre el conjunto A y el resultado de la diferencia entre M y N. Lo voy a volver a anotar aquí. A intersección, paréntesis,
m menos n. Copiaremos primeramente los elementos del conjunto A. Esos son el número 1, la letra A, la letra C, el número 4, cerramos llaves. Luego tendremos que intersectar con los elementos del paréntesis. Y los elementos del paréntesis los hallamos hace un momento, que son el B, 5 y C. Cerramos llaves. Cuando se trata de buscar o de hallar la intersección entre dos conjuntos, lo que se hace es buscar los elementos que tienen en común esos dos conjuntos. Esos dos conjuntos en este caso son la A y los elementos resultantes de m menos n, que son estos tres, que también lo estoy pintando de amarillo. Bueno, vamos a buscar qué elementos tienen en común esos dos conjuntos y les pondremos también una marquita, o mejor aún los vamos a ir pintando. Elemento en común entre estos dos conjuntos es la letra C. Y solamente es ese elemento que tienen en común. Por tanto, el resultado de esto sería únicamente C. Entonces anotaremos el resultado. A intersección, paréntesis, m menos n sería igual a C. Tienen un solo elemento en común y ese sería el resultado. Entonces podemos ponerlo dentro de un recuadro a este resultado, así resaltaremos mucho más. Ahí está. Con eso completamos el inciso A. Pasemos al inciso B. En el inciso B también tenemos ciertas operaciones entre conjuntos. Volveremos a anotar el enunciado. Paréntesis, dentro del paréntesis tenemos una diferencia entre m y a, m menos a. Luego tenemos una unión con el conjunto n. Entonces primeramente tendremos que hallar el resultado de esa operación que se está realizando dentro de los paréntesis. Anotaremos aquí m menos a. Primero anotemos los elementos del conjunto m, que son B, 2, 5, C. Cerramos llaves y luego el signo menos. Ahora los elementos del conjunto A, que son el 1, luego A minúscula, C minúscula, 4, cerramos llaves. Ya explicamos hace un momento que si queremos hacer una diferencia entre dos conjuntos, o dicho de otra manera, una resta entre dos conjuntos, lo que debemos hacer es tomar en cuenta únicamente los elementos del primer conjunto, pero que no se repitan en el segundo conjunto. Entonces vamos a ir marcando a esos elementos que no se repiten en el segundo. Primeramente tenemos a la letra B. No se repite en el segundo conjunto, por tanto sí lo tomamos en cuenta. Luego tenemos el número 2. No se repite en el segundo conjunto, por tanto sí se lo toma en cuenta. Luego tenemos el número 5. Tampoco se repite en el segundo conjunto y lo tomamos en cuenta. En cambio, la letra C, si ustedes observan, está en el primer conjunto y también está en el segundo conjunto. Como es un elemento que está en los dos conjuntos, no se lo toma en cuenta. Y el resultado de esta operación sería 3 elementos. B, 2 y 5. Anotemos ese resultado. M menos A es igual B, 2 y 5. Y cerramos llaves. Muy bien, ya tenemos el resultado de toda la operación que debíamos efectuar dentro del paréntesis. Ahora tendremos que hacer una unión con los elementos del conjunto N. Anotemos paréntesis M menos A, unión N. Será igual. Primero anotemos los elementos del paréntesis, que serían B, 2, 5. Cerramos llaves y luego hacemos una unión con los elementos del conjunto N, que son 2, A, 4 y D. ¿Qué significa la unión entre dos conjuntos? Es tomar absolutamente en cuenta a todos los elementos. Entonces, vamos a copiar todos los elementos de esos dos conjuntos. Por tanto, el resultado de M menos A unión N será igual, abrimos llaves y anotemos entonces cada uno de los elementos, obviamente sin repetir. Si los dos elementos, como por ejemplo tienen el número 2, tienen en común, no es necesario repetirlo, anotamos una sola vez y ya. Entonces, tratemos de ordenarlo también, primero los números.
Tendríamos en primer lugar el número 2, después el 4, después el 5, ahora las letras. Sería primero A, después B y después D, ¿no? Ahí estarían los elementos de los dos conjuntos. Se está tomando en cuenta a todos los elementos. Y cerramos llaves. Con esto también concluimos el inciso B. Y de igual manera le vamos a poner dentro de un recuadro. Así resaltaremos más nuestro resultado o respuesta. Ahí está. Pasemos ahora a lo que es el inciso C. En el inciso C también tenemos ciertas operaciones que efectuar. Vamos a bajar un poco para poder escribir. A este lado anotaremos el inciso C. Aquí, inciso C. ¿Y cuáles son las operaciones que debemos efectuar en ese inciso? Ahí nos explica, o nos indica, mejor dicho, que dentro de un paréntesis tenemos M, intersección, N, complemento, cerramos paréntesis, menos A. Tenemos que efectuar primeramente lo que está dentro de los paréntesis, M, intersección, N, complemento. Pero antes de eso necesitamos los elementos de N complemento. Para ello lo vamos a anotar a este ladito. Aquí arriba teníamos los datos. Entonces, fíjense muy bien, aquí tenemos el conjunto N. En el conjunto N tenemos sus propios elementos. Y ahora, los elementos del complemento del conjunto N serán igual. Lo que debemos hacer es comparar los elementos del conjunto original, que en este caso es N, con los elementos del conjunto universo. Y anotaremos para su complemento aquellos elementos que faltan. Tenemos el 2, A, 4 y D. ¿Qué elementos faltan? El 1, el 3, el 5, el 6, el B, luego C, y esos serían los elementos que faltarían. Si contamos los elementos del conjunto universo, ustedes pueden observar que son 10 elementos. Entonces, si sumamos los elementos del conjunto N con su complemento, también tendríamos 10 elementos. Fíjense que en el conjunto N tenemos 4 elementos y en el conjunto complemento de N tenemos 6 elementos. 6 más 4, 10. Ahí están los 10 elementos, ¿no? Eso es lo que necesitábamos para poder desarrollar el inciso C. Veamos que en el inciso D hay también complemento de N. Entonces, como ya lo tenemos anotado, también lo vamos a poder utilizar en el inciso D. Entonces bajemos y continuamos con esta explicación. Entonces anotaremos los elementos del conjunto M primeramente, que son B, después 2, 5, C. Cerramos llaves y se hace una intersección con los elementos de N complemento. Y esos elementos ya los anotamos hace un momento, que son 1, 3, 5, 6, B y C. En la intersección lo que se hace es tomar en cuenta los elementos que tienen en común esos dos conjuntos. ¿Qué elementos tienen en común? Los vamos a pintar y resaltar para que se note mejor. Por ejemplo, tenemos a la letra B. Está en el conjunto M y también en el complemento de N. Ahí está marcado de color verde. Ese es un elemento en común. En la intersección se toma elementos comunes. Luego vemos el número 5. El número 5 también es un elemento en común entre ambos conjuntos. La letra C también es un elemento común entre ambos conjuntos. Entonces ese resultado será, abrimos llaves, B, 5 y C. Ahí tenemos el resultado de esa operación que estaba dentro de los paréntesis. Ahora nos faltaría todavía hacer una resta o una diferencia con el conjunto A. Entonces bajemos un poco y ahora anotemos M, intersección, complemento de N, eso estaba dentro del paréntesis, menos el conjunto A. Anotemos el resultado de los paréntesis, que sería dentro de llaves B, 5, C. Cerramos llaves y luego tenemos que hacer una diferencia, una resta en otras palabras. Los elementos del conjunto A. ¿Y cuáles son los elementos del conjunto A? Los anotaremos aquí. El 1, A, C y 4.
Ahí están los elementos. Entonces, nuevamente les repito que si tienes que hacer una diferencia entre dos conjuntos, en otras palabras, una resta entre dos conjuntos, únicamente tomas en cuenta los elementos del primero, pero que no se repitan en el segundo. Esta letra B está en el primero y no está en el segundo, por tanto sí se lo toma en cuenta. El número 5 está en el primero y no está en el segundo, por tanto sí se lo toma en cuenta. La letra C, esa letra C está en los dos conjuntos, no se lo toma en cuenta para el resultado. Entonces aquí el resultado de toda esta operación, M intersección N complemento, menos A será igual, abrimos llaves, B y 5, solo esos dos elementos. Y ahí tendríamos el resultado del inciso C. También le vamos a poner dentro de un recuadro y con eso vamos a resaltar más nuestro resultado. Ahí está. Ahora pasemos a lo que es el inciso D. Anotaremos al inciso D en este lado derecho. Aquí lo anotaremos, inciso D. En el inciso D también hay ciertas operaciones entre conjuntos. ¿Cuáles son esas operaciones? A unión M, que está dentro de un paréntesis, y fuera del paréntesis, por encima tenemos una C, que significa complemento, menos el complemento de N. Empecemos siempre primero por las operaciones que están dentro de los paréntesis. Dentro de los paréntesis tenemos A unión M. Anotemos los elementos del conjunto A, que son 1, A, C y 4. Ahí están los elementos del conjunto A, ¿no? Luego tenemos que hacer una unión. Cerramos llaves, ponemos el símbolo de unión y luego anotemos los elementos del conjunto M. ¿Cuáles son los elementos de este conjunto M? Serían el B, la letra B, 2, 5, C. Y cerramos llaves, ¿no? Ahí están los dos conjuntos con sus elementos respectivos. Cuando quieres hacer la unión entre dos o más conjuntos, tienes que tomar en cuenta todos sus elementos. Entonces, como resultado directamente, aquí lo anotaremos, A unión M sería igual. Primero anotemos los números, después las letras, de manera ordenada, de menor a mayor y en orden alfabético. Entonces, primeramente 1, después 2, después 4, luego el 5 y ahora las letras A, luego B y C. Ahí están anotados todos los elementos de los dos conjuntos, ¿no? Entonces ahí tenemos el resultado de lo que estaba dentro del paréntesis, A unión M. Pero fuera del paréntesis tenemos una C que significa complemento. Entonces A unión M, cerramos paréntesis y aquí arriba una C que significa complemento. Y luego tendremos que comparar ahora este resultado obtenido, que son 1, 2, 4, 5, A, B, C. Esos elementos los comparamos con los elementos del universo y anotaremos únicamente los que faltan. Entonces, anotemos esos números que faltan y también esas letras que faltan. Los números que faltarían serían únicamente el 3, ahí faltaba el 3, y también el 6. Y las letras que faltarían en este caso sería únicamente la letra D. Ahí anotemos a la letra D. Ahí está el resultado entonces del complemento de la unión entre A y M. Luego de haber hecho esa operación, vemos que tenemos que hacer una resta o diferencia con el conjunto N complemento. Entonces anotemos un poco más abajo A unión M, que estaba dentro de paréntesis, luego sacamos el complemento de esa operación y ahora tendremos que hacer una diferencia con el complemento de C. Entonces anotemos en orden, primeramente 3, 6 y D, que eran los elementos del complemento del paréntesis, menos el complemento de N. Y el complemento de N ya lo habíamos obtenido hace un momento, era 1, 3, 5, 6, B y C. Como es una resta entre dos conjuntos, una diferencia entre dos conjuntos, anotamos únicamente los elementos que estén en el primer conjunto y que no se repitan en el segundo conjunto. Ahora vemos claramente, aquí podemos observar que el único elemento que no se repite en el segundo es la D.
el 3 y el 6 se repiten en el segundo conjunto. Por eso es que únicamente para el resultado anotaremos a la letra D. A unión M, complemento, diferencia o resta con el conjunto complemento de N es igual únicamente a D. Ahí está el resultado y también lo podemos poner dentro de un recuadro para que pueda resaltar más nuestro resultado. Bien, ahí está el inciso D. Pasemos al último inciso, que en este caso sería el inciso E. Entonces, para lo cual vamos a bajar un poco más y así se verá mejor la explicación. Entonces anotemos aquí el inciso E, que será igual a unas operaciones también que debíamos efectuar, que eran dentro de paréntesis N intersección M, ¿no? Ahí está, nuevamente se los muestro, el inciso E, N intersección M dentro de un paréntesis, y luego se hace una diferencia con el conjunto A. Entonces anotemos aquí, N intersección M dentro de paréntesis, y luego una diferencia con el conjunto A, ¿cierto? Ahí está anotadas las operaciones que debemos efectuar. Primero lo que está dentro del paréntesis, N intersección M, ¿no? Anotemos entonces primero aquí. Vamos a aprovechar algunos conjuntos que ya se anotaron hace un momento. Fíjense que aquí tenemos el conjunto, lo voy a pintar, miren, aquí está anotado el conjunto N, ¿no? Ahí está, lo que ya se había anotado lo voy a copiar a este lado. Esto de aquí lo voy a seleccionar y lo copiaremos aquí abajo. Ahí está, ¿no? Luego tenemos que hacer una intersección. Ese es el conjunto N, intersección con los elementos del conjunto M. Entonces también ya habíamos anotado al conjunto M en alguno de los anteriores incisos. Ustedes pueden observar que lo habíamos anotado en el inciso A y también en el inciso B. Solamente vamos a copiar eso que ya anotamos. Los elementos del conjunto M son B, 2, 5 y C. Entonces lo anotaremos aquí. Ahí está. Ahí tenemos la intersección, los elementos de los dos conjuntos N intersección M. Primero los elementos de N y luego los elementos de M. La intersección es lo que tienen en común dos o más conjuntos. Vamos a marcar qué es lo que tienen en común estos dos conjuntos. El conjunto N con el conjunto M. ¿Qué tienen en común esos dos conjuntos? Vamos a marcarlo aquí de color amarillo. Tienen en común el número 2, fíjense, está en los dos conjuntos, lo hemos marcado de color amarillo. Otro elemento que tengan en común, si ustedes observan, solamente sería ese número, porque la letra A, el número 4, la letra D no son comunes. Y del otro conjunto, B, 5 y C tampoco son comunes. Entonces el resultado de esa operación, N intersección M, sería únicamente al número 2. Ahí está. Y ahora tenemos que hacer la última operación. N intersección M, que estaba dentro de paréntesis, diferencia con el conjunto A. Anotemos el número 2, que es el elemento de la operación del paréntesis, diferencia elementos del conjunto A. ¿Y cuáles eran los elementos del conjunto A? Si recuerdan, más arriba vamos a mostrarlos. Los elementos del conjunto A son 1, A, C y 4. Entonces anotemos esos elementos aquí abajo. 1, A, C y 4. Como es una resta, una diferencia entre dos conjuntos, anotamos únicamente los elementos del primer conjunto, pero que no se repitan en el segundo conjunto. Y aquí vemos claramente que este único elemento, que es el 2, está presente en el primer conjunto y no se repite en el segundo conjunto. Entonces el resultado de toda esta operación, N intersección M menos A, sería igual a 2. Ahí está el número 2, que es el único elemento resultante. También le pondremos dentro de un recuadro y así resaltar un poco más nuestro resultado. Ahí está dentro de un recuadro. Y con eso terminamos la explicación de este segundo ejercicio. Hice ya anteriormente otro video explicando cómo resolver ciertas operaciones entre conjuntos.
El enlace de ese video lo pondré en la descripción de este video. No olviden suscribirse al canal para estar más informados sobre la publicación de más videos explicativos de esta materia. Y para los que están inscritos con el licenciado José Montaño Romero, el ejercicio 2 ya está resuelto en este video. Resolveremos el ejercicio 3, el 4 y el 5 en los siguientes videos. Por tanto, también estén muy pendientes a lo que se va a hacer en las futuras publicaciones del canal.